¿Listo, profe? Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente de neurocirugía y el día de hoy en la charla vascular vamos a hablar sobre la actualización 22 de mayo de este año de las guías para el manejo de la hemorragia subaracnoidea o los pacientes con hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Recordemos que antes de esta actualización del 2023 trabajábamos con las guías de la AJA del 2012, es decir que pasaron 11 años sin una nueva actualización. A lo largo de la charla vamos a ver estos cuadros. Tenemos unos colores verde, amarillo, naranja y rojo que nos hablan de la fuerza de recomendación. Si es grado 1, clase 2, clase 3, va a tener mayor beneficio que riesgo o igual beneficio que riesgo, incluso va a ser, digamos, deleteria para el paciente según la fuerza de recomendación. Y también vamos a ver los niveles de evidencia. Nivel A, que es el mayor nivel, dado por ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis de ensayos clínicos de alta calidad. Nivel B, que es por ensayos clínicos de moderado nivel de evidencia o metaanálisis de ensayos clínicos de ese nivel de evidencia. Ensayos no aleatorizados o ya cuando tenemos datos limitados por ensayos o estudios no aleatorizados o recomendaciones de expertos. Esto va a aparecer a lo largo de toda la charla y de ahí vamos a desarrollar las ideas y las recomendaciones. Hay que tener en cuenta que este estudio, en cuanto a su validez externa, se compone de evidencia de pacientes que vienen de países con altos recursos y con poblaciones de pacientes con niveles socioeconómicos y étnicos muy homogéneos que pueden ser un poco diferentes a los nuestros. Sin embargo, esta guía nos puede dar algunas ideas y recomendaciones de cómo adaptarnos a nuestro entorno. Sabemos que la hemorragia subaracnoidea tiene dos grandes grupos: la hemorragia subaracnoidea traumática, que es la más común, y la espontánea. Dentro de la espontánea, la causa más frecuente es la aneurismática y desde el punto de vista de salud pública es una amenaza porque se asocia a altas tasas de morbimortalidad. La prevalencia global de la hemorragia subaracnoidea ronda los 8.09 millones de casos y, como sabemos, la incidencia es variable, tiene influencia de diversos factores étnicos, raciales, de algunos factores sociales, y vemos que hay países con mayor incidencia como Japón, Finlandia, con unas tasas de mortalidad que pueden ser tan altas como del 25% en la fase prehospitalaria y hospitalaria rondando un 20 o 30%. Sabemos que hay una mayor incidencia en el sexo femenino, un mayor riesgo relativo comparado con los hombres, y que este riesgo relativo aumenta con la edad, teniendo un punto de corte entre los 50 y 55 años para aumentar ese riesgo relativo. En cuanto a las recomendaciones de la guía, empezamos con la historia natural y los resultados de la hemorragia subaracnoidea. Aquí la primera recomendación, con una fuerza de recomendación nivel 1, tenemos que la guía nos recomienda utilizar todas estas escalas objetivas que usamos en el día a día para la valoración de los pacientes con hemorragia subaracnoidea, como es el Honey-Hess, la WFNS, la escala de Fischer, porque nos dice que al utilizar estas escalas estamos estandarizando el manejo de los pacientes y estamos mejorando los resultados de los pacientes. También nos da una recomendación con un nivel de evidencia 2A, que debemos individualizar el manejo de los pacientes, principalmente de aquellos pacientes con hemorragias subaracnoideas de alto grado, que, como sabemos, son aquellas que se definen por un Honey-Hess o WFNS 4 y 5, dado que si nos encontramos con pacientes con ausencia parcial o obviamente total de los reflejos de tallo, falta de respuesta a los estímulos nociceptivos, ACVs isquémicos extensos en el TAC de ingreso o pacientes con edema cerebral global marcado con pérdida de las cisternas de la base, puede que no haya beneficio en el tratamiento de estos pacientes, y es lo que han mostrado los estudios de hemorragia subaracnoidea. Por eso debemos individualizar el manejo. Pero también nos recuerda que siempre debemos descartar las causas reversibles de deterioro neurológico en los pacientes, como son las convulsiones, la hidrocefalia,
alteraciones hidroelectrolíticas, estados epilépticos no convulsivos, hipotermia, entre otro tipo de alteraciones que siempre deben ser descartadas antes de considerar que un paciente no se beneficia del manejo de la hemorragia subaracnoidea o del aneurisma como tal. Desde el punto de vista del cuadro clínico, la guía nos resalta con nivel de evidencia grado 1 tener en cuenta la cefalea en trueno. Recordemos que esa cefalea en trueno es aquella cefalea que inicia de forma súbita y que alcanza su pico de intensidad en los primeros segundos a minutos desde su inicio y que se describe como la peor cefalea de la vida. Este tipo de cefalea tiene una fuerza de recomendación grado 1 para sospechar y diagnosticar una hemorragia subaracnoidea, y siempre que tengamos un paciente con esta manifestación debemos realizar todo el enfoque diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. La cefalea centinela, que es esa cefalea intensa que ocurre días o semanas antes de la ruptura aneurismática, ocurre entre el 10 a 43% de los casos, y la guía nos resalta en este apartado dos estudios diagnósticos. Primero, la tomografía simple de cráneo. Recordemos que el TAC simple es el pilar diagnóstico inicial de la hemorragia subaracnoidea. Es un estudio disponible y básico que es muy sensible en las etapas iniciales de la hemorragia subaracnoidea, con una máxima sensibilidad en las primeras 48 horas. Sin embargo, el estudio que vamos a elegir para estudiar la hemorragia subaracnoidea va a depender del estado neurológico del paciente y del tiempo transcurrido desde la ruptura aneurismática. Recordemos que en pacientes con una evolución de más de 48 horas o 72 horas, la sensibilidad de la tomografía es menor y puede ser mejor otro tipo de estudios como la resonancia magnética. Asimismo, nos resalta la punción lumbar. Es un estudio con una altísima sensibilidad y especificidad en pacientes que tienen un cuadro clínico compatible con hemorragia subaracnoidea y una evolución mayor a 6 horas, pero en quienes el pilar diagnóstico inicial, que es el TAC, es normal. La punción lumbar nos va a confirmar o a descartar con alto valor predictivo positivo o negativo la hemorragia subaracnoidea. Entonces nos da una recomendación con una fuerza 1 para realizar la punción lumbar en estos pacientes. Este es el enfoque diagnóstico que nos propone la guía del 2023 para enfocar a los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Tenemos un paciente en el servicio de urgencias con una cefalea en trueno. Ellos recomiendan utilizar la escala de Ottawa de hemorragia subaracnoidea. La escala de Ottawa es una escala que se compone de 6 ítems y que tiene una altísima sensibilidad pero muy baja especificidad. Es decir, su valor predictivo negativo es muy bueno. Me sirve para descartar la hemorragia subaracnoidea en aquellos pacientes con una baja probabilidad diagnóstica de hemorragia. Entonces, si el paciente cumple con alguno de estos criterios, vamos a seguir el estudio de hemorragia subaracnoidea, y si no tiene ninguno, tiene una alta sensibilidad para descartarme la hemorragia. Ahora, si yo aplico la escala de Ottawa y el paciente cumple con la escala de Ottawa, ellos recomiendan que dividamos los pacientes a pacientes con evoluciones de menos de 6 horas o más de 6 horas, o sin déficit neurológico o con un déficit neurológico. Si yo tengo un paciente con una evolución menor a 6 horas sin déficit neurológico, ellos recomiendan la TAC simple. Y si yo tengo un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, acá ponen en el mismo escalón diagnóstico la angio-TAC y la arteriografía para determinar la opción de manejo óptimo de ese aneurisma. Ahora, si yo tengo una TAC normal en un paciente con una sospecha diagnóstica de hemorragia subaracnoidea, voy a determinar, según el cuadro clínico y el tiempo de evolución, si debo continuar el enfoque diagnóstico, ya sea con una punción lumbar o buscar otro tipo de diagnósticos. En pacientes que llevan un cuadro de más de 6 horas de evolución o tienen un nuevo déficit neurológico, vamos a realizar nuestra TAC simple y vamos a determinar si tiene hemorragia subaracnoidea, nuevamente angio-TAC o arteriografía. Y si no tiene hemorragia subaracnoidea, aquí es donde es más, digamos, importante la punción lumbar. Recordemos que lo que buscamos en la punción lumbar es la evidencia de xantocromía, y la xantocromía es una reacción de la degradación del grupo M que se va a dar a partir de las 5 horas de estar la sangre en el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que ponen como tiempo de corte hasta 6 horas. El diagnóstico de xantocromía confirma la presencia de hemorragia subaracnoidea. No hay xantocromía en las punciones de líquido cefalorraquídeo traumáticas.
Ahora, si yo tengo xantocromía, hago el diagnóstico y si no, descarto completamente la hemorragia subaracnoidea y continúo buscando otras causas de dolor. En cuanto al diagnóstico de la anomalía vascular causante de la hemorragia subaracnoidea, las guías hablan de la arteriografía como el gol estándar. En cuanto al diagnóstico y en cuanto a la valoración de la anatomía vascular, tiene una alta sensibilidad incluso en los aneurismas menores de 3 milímetros. Sin embargo, equiparan la efectividad del angiotac con la arteriografía. Si bien ellos dicen que no valora directamente la subaracnoidea, nos valora de forma adecuada la patología cerebrovascular y tiene una sensibilidad muy similar a la arteriografía del 97.2%. Además, es un estudio ampliamente disponible, es un estudio muy rápido que nos permite valorar de forma oportuna los pacientes con hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la limitación del angiotac? La limitación es que en aquellos pacientes que tienen aneurismas menor de 3 milímetros, la sensibilidad va a descender a un 61%. Sin embargo, en muchos centros, e incluso la guía en su algoritmo diagnóstico lo pone el angiotac en un evento de urgencia. Si está disponible, se debe utilizar como un estudio diagnóstico para definir el manejo de este tipo de pacientes. Este es un ejemplo, un angiotac de un paciente del servicio que ingresó con una hemorragia subaracnoidea de urgencias, que vemos un aneurisma de comunicante posterior que fue llevado a clipaje quirúrgico. ¿Qué nos dice la guía sobre las medidas médicas para prevenir el resangrado? Esto es muy interesante porque es un cambio respecto a la guía del 2012. Lo primero es que con una fuerza nivel 1 de recomendación nos dice que debemos monitorizar los pacientes en cuanto a la presión arterial. La tensión arterial debe ser siempre monitorizada. Sin embargo, nos deja muy claro que no hay estudios, todo es recomendación de expertos, no hay estudios aleatorizados ni no aleatorizados que nos determinen cuál es el efecto del control de la hipertensión sobre el resangrado en estos pacientes. Tampoco hay un estudio que nos diga qué objetivo debemos seguir de tensión arterial, en particular en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, porque siempre hemos tenido algunos límites de tensión arterial sistólica para evitar el resangrado cuando el aneurisma no está ocluido o excluido, o hemos tenido algunos límites de tensión arterial para manejo de los pacientes con vasoespasmos. Sin embargo, en esta guía nos deja muy claro que no hay límites en los estudios realizados. Sin embargo, lo que ellos recomiendan es evitar las reducciones repentinas de la tensión arterial. Es decir, si un paciente llega a urgencias con una cefalea en trueno y una tensión arterial 220, 120, no debemos bajarlo una tensión arterial por debajo de 140 de entrada, porque eso va a generar fenómenos de isquemia cerebral. Y también debemos evitar las hipertensiones severas. No dan un valor en realidad, pero ellos dicen que las hipertensiones severas obviamente van a aumentar el riesgo de ruptura aneurismática en esos pacientes, de resangrado. La única medida que disminuye el resangrado en pacientes con aneurismas rotos es asegurar el aneurisma, darle tratamiento. No hay otra medida en este momento que la evidencia respalde. Y también hay, digamos, una evidencia acá, nivel A, y una fuerza de recomendación 3, es decir, no debemos utilizar los antifibrinolíticos. En algún tiempo se utilizaron los antifibrinolíticos para aquellos pacientes donde se preveía que el tiempo de asegurar ese aneurisma iba a ser mayor a 24 horas, pero ya se sabe que no hay ningún beneficio en los resultados funcionales ni en la mortalidad. Incluso en algunos estudios aumentan las complicaciones. Entonces no es ideal utilizar los antifibrinolíticos en estos pacientes. ¿Qué opciones de manejo tenemos? Bueno, el objetivo es asegurar el aneurisma, y esto lo podemos lograr mediante el clipaje microquirúrgico o mediante las técnicas endovasculares. Y la guía da algunas recomendaciones para realizar el tratamiento de estos pacientes. Lo primero es determinar el tiempo de tratamiento. El tiempo de tratamiento en los aneurismas rotos siempre va a estar dirigido a asegurar el aneurisma de la forma más rápida posible.
siempre de la forma más rápida posible. Cuando dividimos los pacientes en 3 grupos de tratamiento: cirugía temprana, que son los primeros 3 días, intermedia entre 4 y 7 días y tardía más de 8 días, vemos que aquellos pacientes sometidos a cirugía temprana tienen menor mortalidad y dependencia a los 3 meses versus la cirugía tardía. Pero si subclasificamos los pacientes de cirugía temprana en los primeros 3 días a menos de 24 horas y 24 a 72 horas, también tenemos un efecto benéfico para tratar a esos pacientes en las primeras 24 horas. Entonces, lo que la guía nos determina con un nivel de evidencia grado 1 es: hay que tratar los pacientes lo más rápido posible, idealmente en las primeras 24 horas. Eso mejora los resultados a largo plazo. Igualmente, es mejor tratar a los pacientes en el periodo intermedio, es decir, entre los 4 y 7 días, que más de 7 días. ¿Sí? El tratamiento no debe posponerse más allá del inicio del pico de vasoespasmo, porque esto empeora los resultados funcionales de los pacientes. Entonces, siempre entre más temprano el tratamiento es mejor. Y también dar una recomendación con una fuerza 2A, pero es una recomendación de expertos, como vemos acá en el nivel de evidencia. En casos donde no se prevé una exclusión o oclusión completa, ya sea por vía microquirúrgica o endovascular, se debe intentar asegurar el aneurisma con algún otro tipo de técnica quirúrgica, ¿cierto? Como ya vamos a ver. ¿Qué recomienda la guía en cuanto a la modalidad de tratamiento? La guía es muy clara. En pacientes con aneurismas de la circulación posterior tenemos una fuerza de recomendación grado 1. Ellos recomiendan el manejo endovascular. Las tasas de mortalidad y de funcionalidad son mejores en esos pacientes cuando se llevan a terapia endovascular. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene un aneurisma roto y tiene un hematoma intracerebral quirúrgico, es indiscutible que tienen mayor beneficio de ser llevados a craniotomía para drenaje del hematoma y clipaje aneurismático en el mismo tiempo quirúrgico. Hay diversos estudios y vemos cómo la mortalidad y la independencia tienen una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al manejo endovascular y el manejo quirúrgico a favor del manejo quirúrgico. ¿Qué pasa en los pacientes mayores de 70 años? En los pacientes mayores de 70 años no hay datos suficientes para respaldar qué modalidad de tratamiento es mejor. Sin embargo, la guía, cuando desglosa los resultados, resalta que en el ISAT no hubo un beneficio en la mortalidad en el manejo endovascular versus el quirúrgico en pacientes mayores de 70 años, que a veces es usualmente visto como pacientes mayores de 70 años se llevan a manejo endovascular porque consideramos que el clipaje quirúrgico es más riesgoso, pero bueno, no hay una diferencia en los estudios en cuanto a la mortalidad al menos. Y lo que sí se determinó en algunos estudios es que el clipaje es superior al manejo endovascular en esta población de pacientes en los aneurismas rotos de cerebral medio. En pacientes menores de 40 años, con una fuerza de recomendación 2B, vemos que la guía recomienda el tratamiento quirúrgico, el clipaje quirúrgico, y esto es por la durabilidad del tratamiento. Lo que ha demostrado los estudios de seguimiento de estos pacientes es que la protección a largo plazo contra nuevas rupturas es mucho mejor en los pacientes sometidos a clipaje que a los pacientes sometidos a terapia endovascular. Por eso hacen esta recomendación. En cuanto a las modalidades de tratamiento, la guía resalta un metaanálisis que se compone de 4 ensayos clínicos donde comparan el clipaje microquirúrgico versus la terapia endovascular con COILS, y ellos resaltan que hay una mayor probabilidad de independencia funcional al año en estos pacientes con un riesgo relativo de 0.7 y nos da una fuerza de recomendación nivel 1. Sin embargo, más abajo nos resaltan que cuando estos pacientes fueron valorados nuevamente a los 5 años, no se encontraron diferencias estadísticas entre ambos tratamientos en escalas de funcionalidad o mortalidad. Entonces, nuevamente, digamos que las diferencias entre el manejo quirúrgico y endovascular están muy a la par. Cuando se comparan estos pacientes en seguimientos mayores de 5 años, lo que resaltan las guías es que la incidencia de nuevas hemorragias con el manejo quirúrgico son menores que con el manejo endovascular. Igualmente, la incidencia de convulsiones o epilepsia en estos pacientes
o la tendencia a convulsionar a largo plazo es mayor en aquellos que fueron sometidos a clipaje microquirúrgico. ¿Qué nos muestra la guía también? Nos muestra con un nivel de evidencia 1 que en aquellos pacientes que tenemos un aneurisma roto, debemos valorar muy bien el tipo de manejo endovascular que se va a realizar. Ellos dicen que siempre que se puede utilizar el manejo con coils únicamente debe ser la terapia de elección, dado que cuando se usa el manejo asistido por stent o los diversores de flujo tenemos unas mayores tasas de complicaciones y mayores tasas de resangrado versus el manejo únicamente de coils y clip. Por eso debe ser utilizado solo en casos donde no se puede asegurar el aneurisma por otros medios. Este tipo de instrumentos como los stent o diversores de flujos van a tener un mayor riesgo de trombogenicidad y van a requerir el uso de antiagregación doble, y esto va a aumentar las complicaciones, y por eso la guía determina que deben ser evitados siempre que sea posible. Solo se deben utilizar cuando no haya otra posibilidad de manejo microquirúrgico o endovascular. Ahora, también nos resalta que en aquellos pacientes con aneurisma fusiforme o con aneurismas tipo blister, el uso de diversores de flujo, el uso de este tipo de técnicas de las cuales estamos hablando que deben intentar evitarse en este tipo de pacientes, tienen igual tasa de mortalidad y morbilidad que otros manejos quirúrgicos utilizados en este tipo de aneurismas, como son los bypass o como son las técnicas de wrapping. Entonces, aquí la guía resalta pues que la mortalidad y la morbilidad en este tipo de manejos son muy similares. También la guía nos habla sobre las complicaciones asociadas a la hemorragia subaracnoidea. Sabemos que después de asegurar el aneurisma en este tipo de pacientes es solo el inicio, luego sigue un periodo muy crítico de al menos 21 días donde vamos a tener múltiples complicaciones. Una de las complicaciones son las pulmonares, y estas complicaciones pulmonares se asocian con peores resultados clínicos. Tenemos la dificultad respiratoria aguda y la lesión pulmonar aguda, incidencias que van dentro del 3 al 30% en los primeros 7 días. ¿Qué nos resalta la guía? Históricamente hemos tenido una barrera a utilizar algunas maniobras para el tratamiento de la hipoxemia refractaria, como el reclutamiento alveolar, las presiones respiratorias positivas elevadas o las posiciones en prono, y esto era principalmente por la presunción de aumentar la presión intracraneal y de disminuir la presión de perfusión cerebral. Pero lo que demuestran algunos estudios aleatorizados es que no hay un aumento significativo en los pacientes con este tipo de maniobras para tratar la hipoxemia refractaria, y que se disminuye la mortalidad y la morbilidad en estos pacientes. Entonces ya la guía lo recomienda con niveles de evidencia 1 y 2 utilizar este tipo de maniobras con este tipo de pacientes con hemorragias subaracnoideas. También tenemos complicaciones asociadas al volumen intravascular. Estos pacientes hacen diabetes insípida, cerebro perdedor de sal y otro tipo de alteraciones del punto de vista hidroelectrolítico. Y la guía resalta que es muy importante tener un monitoreo hemodinámico en estos pacientes y perseguir la euvolemia, ¿sí? Evitar a toda costa lo que antes se realizaba, que eran las terapias hiperdinámicas, la hipervolemia. Esto empeora la mortalidad y la morbilidad. Hay que perseguir la euvolemia. Esto va a disminuir las tasas de isquemia cerebral tardía y los resultados desfavorables, y estar muy pendientes de la poliuria, de la natriuresis, para determinar cuándo el paciente puede empezar a disminuir ese volumen intravascular. Recomiendan el uso de algunos mineralocorticoides, principalmente la fluorocortisona, porque nos va a disminuir la natriuresis y va a tener menos reacciones adversas que la hidrocortisona, por ejemplo, que es otro medicamento muy utilizado, como la hiperglicemia o las hemorragias gastrointestinales o la hipocalemia. Otras complicaciones que tenemos en este tipo de pacientes son los tromboembolismos pulmonares, tromboembolismos venosos. La guía nos habla de que podemos utilizar de forma indistinta la profilaxis mecánica o farmacológica. Aquí hay un nivel de evidencia un poco bajo, pero una fuerza de recomendación alta, y nos dan algunos medicamentos, entre ellos la enoxaparina,
ellos dicen que no hay un aumento en las tasas de resangrado y que se puede empezar a partir de 24 horas, incluso resaltan estudios donde se inicia la tromboprofilaxis en las primeras 24 horas de la hemorragia subaracnoidea, pero sí recomiendan en contra del uso de cualquier terapia antiplaquetaria concomitante a esta profilaxis farmacológica. En cuanto a la hiperglicemia, en esta guía resaltan que no se sabe actualmente si la hiperglicemia es un factor modificable o es un factor que denota la gravedad de lesión cerebral inicial por la hemorragia subaracnoidea. ¿Y por qué es esto? Porque se ha visto que los pacientes con una hiperglicemia a mayor nivel de glicemia tienen peores desenlaces en la morbilidad y la mortalidad, pero no se ha encontrado una correlación entre los controles estrictos de la glicemia y los resultados de los pacientes. Es decir, parece que llevar la glicemia a valores normales no mejora los desenlaces. Entonces en la guía dicen que puede ser no un factor modificable, sino un factor predictor del grado de lesión cerebral. Una de las peores complicaciones y de las más frecuentes es la isquemia cerebral tardía y el vasoespasmo. Recordemos que la isquemia cerebral tardía ocurre aproximadamente en el 30% de los pacientes y que tenemos 21 días de riesgo clásicamente, con los días más importantes entre el día 4 y el día 14. Tenemos múltiples estudios para determinar si nuestros pacientes están presentando o no una isquemia cerebral tardía. Probablemente el que más utilizamos es el Doppler transcraneal. Tenemos una buena sensibilidad y una especificidad aproximadamente del 71% para determinar si un paciente tiene o no, con los diversos valores que utilizamos, como las velocidades medias o el índice de Lindegard, para definir si el paciente está cursando con vasoespasmo o no. Sin embargo, el Doppler transcraneal es operador dependiente y ventana dependiente. Aproximadamente 30% de los pacientes pueden presentar alteraciones en la ventana para determinar si hay o no vasoespasmo. También varía según la frecuencia cardíaca, tensión arterial del paciente, volumen intravascular. Por eso esta guía también resalta un estudio diagnóstico que probablemente la guía del 2012 no le daba tanto valor, y es el AngioTAC. El AngioTAC también tiene una sensibilidad equiparable o mayor a la del Doppler transcraneal, una baja tasa de falsos positivos y nos puede ayudar a determinar en casos dudosos donde las lecturas del Doppler transcraneal están alteradas o están elevadas pero no tengo un adecuado, digamos, examen neurológico, a determinar si el paciente está cursando o no con vasoespasmo. Hay que tener en cuenta que el AngioTAC no va a ser tan sensible para territorios vasculares distales. También nos da una recomendación nivel 2 para el ATAC perfusión. Ellos dicen que en realidad la TAC perfusión es un estudio que nos ayuda a determinar la microcirculación y nos da un predictor temprano de vasoespasmo en aquellos pacientes que pueden llegar a presentar este tipo de complicaciones. Sin embargo, todavía faltan más estudios para saber aplicar y objetivizar este tipo de valores en esta población. El electroencefalograma continuo es una medida de la función cerebral en tiempo real y lo que hace es detectar en tiempo real eventos cerebrales y correlaciona los eventos convulsivos o las anomalías electroencefalográficas con la isquemia cerebral tardía. ¿Qué han mostrado los estudios? Que aquellos pacientes con isquemia cerebral tardía muestran alarmas del electroencefalograma hasta en el 97% de los casos. Y de todas las alarmas que muestran, las anomalías epileptiformes son las que tienen mayor valor predictivo positivo. Entonces, si tenemos un paciente donde el estado de conciencia no nos permite un monitoreo neurológico adecuado, que es lo ideal en estos pacientes para definir o no algún grado de deterioro del Glasgow o focalidad que nos lleva a pensar que está presentando un vasoespasmo, pues el monitoreo electroencefalográfico, y principalmente en aquellos que tienen alto riesgo de presentar vasoespasmo, es una buena herramienta y lo recomiendan con un grado de recomendación grado 2. Otro tipo de ayudas como la microdiálisis cerebral en realidad requieren más estudios. Todavía el nivel de evidencia, el beneficio versus el riesgo es muy equiparable, no hay un grado de recomendación alto. Sin embargo, parece que la medición de la presión tisular de oxígeno, la relación lactato-piruvato o la concentración del glutamato
pudiera generar algún tipo de detección temprana en la isquemia cerebral tardía, pero todavía faltan más estudios. En cuanto al vasoespasmo, la única recomendación que sigue teniendo un nivel de evidencia A y una fuerza de recomendación 1 es el nimodipino. El nimodipino es infaltable en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Recordemos que la dosis es de 60 miligramos cada 4 horas, debe ser administrado vía enteral y ha demostrado en los estudios que previene la isquemia cerebral tardía y que mejora los resultados funcionarios. Reduce las complicaciones cardíacas, las complicaciones pulmonares, asociado pues a mantener un buen control hemodinámico en estos pacientes. Se han intentado utilizar otro tipo de medicamentos, no han mostrado los beneficios que muestra el nimodipino, por eso debe ser utilizado en este grupo de pacientes. En cuanto al manejo como tal del vasoespasmo, y esto es principalmente del punto de vista endovascular, lo que refieren los autores de la guía, y como vemos son niveles de evidencia con fuerzas de recomendación bajas y con niveles de evidencia bajos también, es que la terapia farmacológica intraarterial digamos, es una herramienta útil para utilizar en el manejo del vasoespasmo en estos pacientes, pero aumenta el riesgo de hipotensión sistémica y elevación de la PIC debido a vasodilatación. Por eso, cuando se utiliza, ellos recomiendan utilizar la terapia de forma intermitente versus la infusión continua de estos vasodilatadores para disminuir las complicaciones. ¿Qué medicamentos recomiendan utilizar de forma intravascular? El nimodipino. Es lo que recomiendan con un grado de recomendación 2B. La angioplastia, en la guía los autores la ponen como una opción mecánica para mejorar la perfusión en pacientes con vasoespasmo grave, y la terapia combinada tanto con vasodilatadores intraarteriales como con la angioplastia permite llegar a la vasculatura ya sea distal y proximal. Sin embargo, no se ha demostrado una mejoría en la funcionalidad o mortalidad en los pacientes cuando se hace la terapia combinada versus la terapia intraarterial farmacológica. Aquí tenemos el algoritmo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Recordemos que la recomendación, fuerza de recomendación 1, grado A, es iniciar el nimodipino oral. Si los pacientes tienen un estado que nos permita hacer examen neurológico regular, debemos realizarlo. Si el examen neurológico es confiable, vamos a utilizar además el Doppler transcraneal, y según lo que veamos en nuestro examen neurológico y Doppler transcraneal, vamos a considerar otros exámenes de neuromonitoreo multimodal, ¿sí? Como por ejemplo el electroencefalograma continuo, que es una buena herramienta, o el angiotac, o las mediciones de microdiálisis cerebral en algunos centros. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar la aumentación hemodinámica. Recordemos que la hipervolemia es dañina, aumenta la mortalidad y las complicaciones. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene un vasoespasmo, debemos empezar con las medidas iniciales. Debemos eliminar los factores confusores, mirar cómo está el sodio, mirar cómo está la tensión arterial, mirar que no esté convulsionando, todos los factores de confusión, y si los hemos eliminado, vamos a dar el manejo inicial, como elevar la presión arterial, asegurar que el paciente tenga una adecuada euvolemia. Si no estamos seguros del diagnóstico, hacer exámenes confirmatorios como el angiotac. Y si esto no resuelve, el paciente debe ser llevado a procedimientos endovasculares, principalmente para la aplicación de manejos con medicamentos intraarteriales. Y si esto resuelve, vamos a continuar realizando nuestro monitoreo y manejo con nimodipino oral. En cuanto a la hidrocefalia en este tipo de pacientes, recordemos que esta es una de las complicaciones tempranas y tardías más frecuentes. La hidrocefalia después de una hemorragia subaracnoidea está entre el 15 y el 87% en la etapa aguda, y siempre debe tratarse de forma urgente mediante técnicas de derivación de líquido cefalorraquídeo. En la guía es muy llamativo que ponen las técnicas de derivación de líquido cefalorraquídeo a la par, la derivación externa y el DREL lumbar, porque las dos han mostrado que mejoran los resultados neurológicos en los pacientes. Hay un ensayo clínico
grande que es el LUMAS Trial, que lo que hace es comparar pacientes llevados a tren lumbar y manejo óptimo de la hemorragia subaracnoidea de forma, digamos, sistemática, y manejo de la hemorragia subaracnoidea sin tren lumbar. ¿Qué se encontró? Que se reduce la prevalencia de isquemia cerebral tardía y mejora el resultado clínico temprano. Vemos como la isquemia cerebral tardía reduce significativamente y el ranking temprano modificado de estos pacientes también es diferente. Entonces es algo interesante que resalta esta guía del 2023. También nos recomiendan con una fuerza de recomendación grado 1 que en estos centros donde se maneja alto volumen de pacientes con hemorragia subaracnoidea, el manejo de la derivación ventricular externa debe tener un protocolo tanto de inserción, de manejo y retiro para disminuir las tasas de infección, que se han visto que pueden ser tan altas como hasta el 45% en algunos centros, y luego de implementar estos protocolos pueden bajar hasta el 9%. La hidrocefalia crónica es una complicación tardía y va a ocurrir hasta en el 48% de los pacientes, y ocurre principalmente en aquellos pacientes con Coniges alto, edad avanzada, pacientes que presentaron hidrocefalia aguda, Fischer altos, hemorragias intraventriculares, aneurismas de la circulación posterior o necesidades de derivación ventricular externa por tiempo prolongado. En este caso, estos pacientes deben ser llevados a DBP. Sin embargo, nos da una recomendación de la cual la guía del 2012 no pudo formular, y es no hay un beneficio, al menos en los estudios, que si bien tienen bajo nivel de evidencia, ya tenemos estudios, no hay un beneficio en la fenestración microquirúrgica de la lámina terminalis en la incidencia de necesidad de derivación. Se ha teorizado que fenestrar la lámina terminalis mejora el flujo de líquido cefalorraquídeo y eso disminuye la dependencia de DBP a largo plazo. En la revisión que realiza la guía no se ha demostrado menor incidencia. No hay un daño, pero no hay beneficio, y por eso hace una recomendación en contra. En cuanto a las crisis convulsivas, también es una complicación temprana y tardía de este tipo de pacientes. Siempre que tengamos un paciente con alteración del estado de conciencia en presencia de una hemorragia subaracnoidea, debemos sospechar que presente un estatus epiléptico no convulsivo y hacer los estudios como el electroencefalograma para descartar esta alteración. ¿Qué recomiendan con respecto a la profilaxis anticonvulsiva? La recomendación es que en aquellos pacientes con factores de riesgo como aneurismas de cerebral media, hemorragias subaracnoideas de alto grado, Fischer de alto grado o infartos corticales o hidrocefalia, se puede utilizar la profilaxis en el evento temprano, es decir, primeros 7 días. Más allá de 7 días no tiene ningún beneficio y no disminuye la probabilidad de desarrollar epilepsia a largo plazo. También recomienda en contra de la fenitoína. Vemos que es una fuerza de recomendación 3, no debe utilizarse fenitoína porque tiene mayores efectos adversos que beneficios, aumenta las tasas de isquemia cerebral tardía y tiene peores resultados cognitivos. El medicamento que recomiendan en la guía es el levetiracetam para utilizar en este tipo de pacientes. Posterior a pasar todo esto, es importante tener en cuenta que los pacientes deben tener monitoreos subsecuentes. Es importante confirmar que yo ocluí o excluí el aneurisma de forma adecuada, porque esto va a impactar en la recurrencia del sangrado. Vemos que el riesgo de hemorragia subaracnoidea recurrente a 30 días en el manejo endovascular es de aproximadamente el 1.9% y en el clipaje microquirúrgico es del 0.6%. Adicionalmente, el seguimiento a largo plazo se debe ofrecer porque los pacientes pueden tener crecimiento de aneurismas tratados o de novo, y eso puede ser hasta el 2.1% al año si hay residuos posoperatorios en los aneurismas clipados, o el 0.26% al año si no hay ningún residuo aneurismático. Entonces es importante, superada la etapa aguda de la hemorragia subaracnoidea, continuar con el monitoreo de estos pacientes por parte del neurocirujano. Bueno, esto era lo que teníamos el día de hoy. Muchas gracias. Mauro, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Dijiste que los aneurismas para terapia endovascular eran los de circulación posterior, y también
fuiste muy claro que los aneurismas para cirugía eran los que tenían hematomas con efecto de masa. Pero creo que y también dijiste que a 5 años el resultado era igual. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, En señor. cualquier tratamiento. Pero entonces seguimos con el mismo limbo. ¿Qué hacemos con los pacientes, con el resto de los pacientes? ¿Es decisión del cirujano o existe un estudio? Pues si estas son las guías, esto es como lo más actualizado. Eh, ¿Qué opinas del resto de los pacientes, Mauro? Pues, profe, como usted dice, profe, está muy claro, menores de 40 años, manejo microquirúrgico da la mejor durabilidad, aneurismas de circulación posterior, el manejo endovascular es la mejor opción, aneurismas con hematoma grande hay que operarlos, el problema está en pacientes entre 40 y 70 años sin un hematoma quirúrgico. Yo considero que eso debe individualizarse según la experiencia de la persona que aborde el caso, porque ambas técnicas tienen resultados muy equiparables y la mortalidad y la independencia a 5 años son muy equiparables por lo que muestra la guía. Y no dan una recomendación ni para un lado ni para el otro en este grupo entre 40 y 70 años sin hematomas quirúrgicos. Yo creo que si el neurocirujano tiene una buena experiencia y seguridad en el manejo microquirúrgico debería hacerlo, pero si considera que no se ha enfrentado lo suficiente a este tipo de casos y que no tiene, digamos, los mejores resultados, la vía endovascular también puede ser una buena opción. Yo creo que siempre se debe discutir el caso entre neurocirugía y los terapistas endovasculares pues para tomar la decisión. Y otra cosa que me llamó la atención fue los aneurismas fusiformes, que para mí era pues ya definitivo que les cambiaba el pronóstico de estos pacientes. Pero también dijiste que envolver el aneurisma como lo hacíamos en las épocas antiguas, envolverlo con gasa o con músculo, tenía el mismo resultado. Pues me parece que esta pregunta también, si hay algún terapista endovascular que Jorge está conectado todavía, que nos ayude con esto, porque para mí es pues como una cosa, como que no hemos avanzado, mejor dicho. No sé si está mal. Estamos hablando de aneurismas rotos, ¿cierto? Hola, Y los en aneurismas rotos tienen sus complicaciones, entonces esos aneurismas tan difíciles por vía endovascular o por vía quirúrgica, pues en realidad tienen un pronóstico peor que los aneurismas aculares, ¿cierto? Entonces, sí, en términos generales, cambiar la historia de esos aneurismas rotos, fusiformes o blister no ha sido sencillo. Yo creo que a eso es a lo que se refiere la guía. Carlos tiene la mano levantada, no sé cuál sea su concepto. Sí, muchas gracias. Definitivamente el uso de stent asociado a antiagregantes en la terapia endovascular en aneurismas rotos pues no garantiza que no haya complicaciones hemorrágicas tempranas. Hoy en día pues existen otras estrategias como el uso de balones. Lo ideal sería coiling con dispositivos para remodelación sin necesidad de dejarlo, sin necesidad de colocar terapia de agregantes, se puede hacer asistido con balón. Hay otro dispositivo recientemente en el mercado que se llama Comaneci, que es como una malla que se despliega que también se puede recuperar y con la ventaja de que pues anteriormente también se había probado coiling asistido con stent que también se pudiera recuperar, pero el problema es pues que eventualmente se pueden enredar las asas de los coils en los screws del stent. Entonces lo ideal sería con balón o hoy en día con el Comaneci, aunque hay algunos reportes de que también se han enredado estos coils con los screws del Comaneci, pero es una malla un poco más tupida que tiene menos riesgo. Lo ideal sería solo coiling o con balón. Doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Jorge, si está conectado, por favor. ¿Hay alguien que tiene la manito levantada? Adelante. ¿No?
Bueno, yo finalmente quería hacer como un comentario de que si vos ves, desde que salió la terapia endovascular, cada vez nos quieren decir que no, ya la cirugía va a desaparecer, y vos mismo tenés en tu cabeza esa idea, Nachito, y es que para mañana no va a haber cirugías de aneurismas. Y han pasado, no sé, desde el 90. Desde el 90 que existe la terapia endovascular y la cirugía no se ha acabado, ¿cierto? Esto es muy similar a la columna y antes yo creo que volvemos a nuestras bases, ¿cierto? Es que todos los días inventan una cosa nueva, pero ¿qué tanto sirve, cierto? Entonces te dicen, no, es que los stem van a acabar con los clips, no, es que el web va a acabar con los clips, no, es que los coils van a acabar con los clips, y eso no ha sido así, ¿cierto? Entonces todavía estamos esperando esa gran innovación tecnológica, que yo creo que no va a ser un dispositivo, sino que probablemente eso esté muy hacia la terapia genética, hacia la terapia médica, que pueda prevenir el sangrado de un aneurisma, o que pueda hacer que no le aparezcan aneurismas a las personas, o que pueda hacer que los aneurismas disminuyan de tamaño. Entonces, pues el tiempo, digamos, ha sido claro en eso, ¿cierto? La industria, la tecnología, pues no se puede negar, pero tampoco se puede caer en ese falso paradigma de que por ser más nuevo es mejor. Mira que en terapia endovascular sigue siendo vigente, los coils son lo más seguro y lo mejor para los pacientes con aneurismas rotos, ¿cierto? Entonces, el llamado es que si usted sabe operar un aneurisma bien, no hay nada en la literatura que diga que usted no lo puede operar, ¿cierto? Eso es pues el miedo que le quieren meter a la gente, y esto es mucho marketing. Pero si usted sabe operar un aneurisma bien, le está ofreciendo a su paciente una técnica vigente en el 2023, ¿cierto? Y segura en el 2023, y una técnica que es totalmente relevante y en la mayoría de los casos curativa. Entonces, creo que seguimos en eso mismo, y a pesar de tanta publicidad que le hacen a los nuevos dispositivos, como te digo, lo nuevo no siempre es lo más seguro, ni lo nuevo no siempre es lo mejor para los pacientes. Sin negar que el escenario ideal es aquel en el que vos podés discutir un paciente con el terapista endovascular y llegar a un acuerdo y decir, bueno, yo este paciente creo que lo mejor, lo más fácil, lo más seguro para el paciente es hacerle esto, ponerle estos coils, ponerle este stent, hacerle esta cirugía, etc. Ese siempre será el mejor escenario. Muchas gracias.